Muy buenas tardes a todos. Agradecimiento total a todos los que nos vamos conectando en este momento. Bueno, ya hay algo de nostalgia porque esta ya es nuestra última clase. Es la clase, pues digamos, número 3 de la unidad que tiene el mismo número, que es el tema que nos reúne hoy es habilidades transversales para la transformación digital de las MIPYMES, ¿sí? Nos estamos conectando en este momento y mientras tanto voy avanzando en la temática. Cualquier pregunta, pues podemos tomar la palabra, también podemos participar en nuestro chat. Entonces, veníamos hablando del proceso de transformación digital, ¿sí? Dándonos cuenta de que, pues primero que todo, la transformación digital es un proceso de cambio al interior y fuera de la organización, ¿sí? Es un proceso de cambio en la forma de pensar, tanto de los colaboradores internos, la alta gerencia, y también inclusive es un proceso de educación a las partes interesadas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Entendiendo partes interesadas, pues son clientes, son proveedores, otras instituciones que están en permanente interacción con la organización. Entonces, es un proceso de cambio que es cambiar el chip, ¿sí? Entonces, aquí podemos mirar, pues, hay muchas metodologías, muchas formas de hacerlo. En este caso, pues, yo considero que para ello, pues, si una organización toma de una manera masiva la decisión de convertirse en una organización que sea transformadora digital, como lo veíamos en el índice de madurez digital, eh, eh, debe, digamos que, contar con una orientación que podría ser, por un lado, pues utilizar la oferta institucional, que son los centros de transformación digital, o si lo prefieren, pues tener, digamos, un consultor externo que apoye este proceso, ¿no? Entonces es, digamos que se impactan muchas cosas. Al interior, pues, hay unos pilares que están en, digamos, que fortaleciendo este proceso, que es lo que hace la organización, ¿sí? Lo que hace la organización, los servicios, la operación, también la estructura organizacional, eh, bueno, lo que se llama digamos que la gestión de la tecnología, de la TI-SI, tecnologías de la información y sistemas de información también son vitales en esa parte. Pero esta parte se las voy a dejar a que de verdad la invitación es, si usted es gerente de una organización, primero acércate a un centro de transformación digital o contáctate, buscas en internet centros de transformación digital. De hecho, este es un proyecto que impulsa esta institución del gobierno colombiano, ha tomado como bandera. Y bueno, acércate y busca más información, inclusive asesoría, busca esos servicios que te puedan acompañar, ¿no? Pero entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos, cómo, qué estrategias podemos tener para cumplir con estos objetivos, ¿no? Entonces, también podemos mirar que es un proceso de mejora continua, ¿no? Donde se definen unos retos que están dados por las necesidades que se identifican en el mercado, que están dados por las tendencias, que están dados por la misma competencia. Lo veíamos que en la adopción del modelo de negocio digital había dos elementos fundamentales, que era conocer el cliente y orientarnos hacia el cliente,
pero también al mismo tiempo hacer benchmarking, que es mirar al mejor de la competencia, ¿sí? Entonces, esto se traduce en retos y acá es donde juega la creatividad y ahorita vamos a empezar aquí hay que hacer un trabajo que es al interior de la organización, que es gestionar el talento, el compromiso, la creatividad, porque aquí tiene que salir un diseño de respuesta hacia esos retos, esos desafíos. Luego, pues, aquí también vamos a ver el manifiesto ágil, que todo cambió. Ya no es hacer eh, digamos que que primero hacer todo un estudio y luego salir al mercado, no, vamos a diseñar y aquí se habla en el mundo de la innovación y el emprendimiento, sacar un producto mínimo viable y vamos a ejecutar y vamos a mirar en el mercado, vamos a mirar cómo funciona, ¿sí? También al interior, ¿sí? Escalar, tratar de que lo que se haga pues digamos que hacemos transformación digital es para volver más rentable nuestros negocios, recordando este término de escalar que lo vimos en la clase anterior, que es básicamente tener un crecimiento exponencial en el número de clientes, en cubrimiento y también en ingresos, sin que sea proporcional ese crecimiento al crecimiento de los costos y gastos fijos de la organización, ¿no? Eh, Refinar, y bueno, otra vez aquí de refinar es como la evaluación, y aquí van a surgir nuevos retos y es un proceso de, de, de mejora continua, ¿no? Entonces, todos enfocados hacia la experiencia del cliente y del empleado, porque estamos hablando del cliente externo y del cliente interno. La transformación digital no solamente, como lo veíamos en la primera clase, es hacer e-commerce, o sea, vender online, no, es lograr que todos los procesos de la organización estén orientados hacia la generación de valor en el cliente, utilizando como insumo fundamental la parte digital, ¿sí? Entonces acá encontramos y decíamos de que hay dos elementos fundamentales, dos elementos que sumaban, que era la estrategia y la tecnología, pero que había uno que multiplicaba exponencialmente, que es las personas. Entonces acá hay unos elementos fundamentales que es el equipo, que ahorita vamos a tener, vamos a hablar de estos, de la cultura, de los valores y del liderazgo digital, ¿no? De hecho, la transformación digital más que un cambio pasajero en la organización es cambiar el chip. Y lo decía Jeff Bezos, que lo hemos hablado ya, es cambiar la forma de pensar de un modelo tradicional hacia generar valor eh, a través de los datos, ¿sí? De los datos. Y veíamos la jerarquía de los datos en la primera clase y ahorita la vamos a retomar explicando esa jerarquía de los datos, relacionándola ya con tres elementos que son vitales en este nuevo entorno, que es el Big Data, el Business Intelligence y el Business Analytics o analítica, ¿sí? Big Data, inteligencia de negocios y, y la analítica de datos, ¿no? Entonces, decíamos de que había digamos que una jerarquía donde empezaba con los datos, que cada interacción con el cliente generaba una gran cantidad de datos y digamos que el elemento fundamental es el Big Data, ¿no? Es como la gestión de los data lakes o lagos de datos, cómo podemos hacer un proceso con toda esa cantidad de datos que resultan, ¿sí? Y volverlos una información volverlos información. Y en esa gestión de información está el Business Intelligence, donde
ya esos datos van teniendo ya algún grado de procesamiento y comienzan a ser tenidos en cuenta para tomar decisiones en los negocios en el día a día, ¿no? Y pues ya luego nos vamos a la analítica, que ya es básicamente con un alcance más amplio, ya entrar a lograr unas reflexiones profundas que generan sabiduría y que permiten finalmente tener un impacto estratégico más fuerte en el entorno, ¿no? Entonces, estamos ahí en ese proceso. Lo cierto es que en un proceso de transformación digital ya hemos visto que los cambios ocurren a todo nivel, así que apenas es lógico que la forma como nos comunicamos internamente y con nuestros clientes y demás contactos externos también cambie. Nuestro entorno también juega un papel muy importante en cómo nos comunicamos y cada vez necesitamos comunicar más con menos, más rápido y más efectivamente. Entonces, como ustedes ven acá, la comunicación va cambiando. Cómo era digamos que, cómo era la alta gerencia o la gerencia media cuando se reunía hace unos años a tomar decisiones? Era una sala de juntas acartonada, donde pues casi que era lo que pues el contador daba el contador, el financiero daban unos informes, el de marketing también, pero entonces iban haciendo un plan que era totalmente un plan estratégico. De hecho, pienso que es mi opinión personal que por lo general los presupuestos de ventas se han hecho de una manera sin mayores bases, sin analizar el mercado bajo ese viejo modelo. Entonces, ya ahora podemos ver que ya las organizaciones ya es diferente, ya la gente pues ya no es ese formalismo, sino que comienzan a utilizar estas metodologías ágiles que surgieron del Manifiesto Ágil 2001 y que empezaron con la industria del software, donde ya acá no era hacer un plan, hacerlo, tener un producto perfecto, no, aquí era básicamente hacer, iterar en el mercado y volver otra vez a cambiar, bueno, y un ciclo similar al que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, uno de los cambios que han surgido con la metamorfosis de los modelos tiene precisamente que ver con la metodología con la cual se abordan los proyectos. La metodología tradicional nos indica que planeábamos, ejecutábamos y al final entregamos un valor a nuestro destinatario. Aunque esta metodología es muy necesaria aún, el hecho de esperar para poder entregar valor ponía de manifiesto dos riesgos. Entonces, el primero era que si algún paso salía mal, solo al momento de hacer la entrega nos daríamos cuenta, y esto hace que se pierda muchísimo tiempo en reprocesos, ¿sí? Y en ocasiones es muy difícil mantener un cliente en espera de una entrega, por lo que se generan problemas, inconformidades e inclusive pérdida de negocios. Entonces, los clientes hoy en día quieren más bien pequeños entregables, no esperar al final que el producto está hecho, sino pequeños entregables, ¿no? Entonces, estas metodologías cambiaron totalmente, ¿no? Entonces, hablábamos que en el 2001 apareció el manifiesto ágil y esto cambió mucho la manera de hacer las cosas en todas las industrias, pero principalmente este manifiesto ágil surgió en la industria del software, ¿sí? Entonces, en otras palabras, las condiciones en las que trabajamos cada vez más varían y es más rápidamente y frecuentemente con nuestra gestión, ¿sí? Entonces, todos los días estamos en un mundo más cambiante, ¿sí? Y una nueva forma de enfrentar estos proyectos, pues la ofreció el manifiesto ágil, ¿sí? Ya no desde una forma predictiva como el enfoque tradicional, haremos esto, pasará esto, y si pasa esto, haremos aquello, sino una forma adaptativa en la que se planea para acciones de duración corta, entregas constantes de valor al cliente, y en vez de esperar a terminar toda una clase de etapas o proyectos,
para hacerlo, ¿no? Entonces, este proceso de transformación digital también es así. Ya no es vamos a planear, vamos a comprar, vamos a ver qué pasa. No, lo vamos construyendo en el día a día, ¿no? Entonces, hay una ya hay interacciones en las personas, como veíamos en la imagen anterior, ya no están, ya las decisiones no las toma solamente la alta gerencia, sino que son equipos, que inclusive estos equipos son interdisciplinarios, pero también proceden de diferentes áreas de la organización, o sea que nos podemos sentar en un equipo de trabajo, no solamente por disciplina, sino personas de la alta gerencia, personas de la gerencia media y los más valiosos y los más importantes, que son los de la parte operativa, inclusive los más valiosos y de información más relevante son esas manos que tocan al cliente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es el producto funcionando más que la documentación extensiva, ¿sí? También se busca y a través de la información, de los datos, se busca colaboración con el cliente, más que una negociación contractual. Y hay una respuesta al cambio permanente, más que seguir el plan. Entonces, esto cambió totalmente la forma de ver y de hacer los negocios en el mundo, donde ya se valora la creatividad. ¿Cómo era la forma de cómo era la relación en una organización en el día a día de directivos y subordinados? Era con una distancia, era una relación con una distancia grandísima de poder, donde las personas casi no interactuaban, les daba pena hacer alguna sugerencia. Ahora se invita a las personas para que sugieran, para que estén sugiriendo permanentemente. Entonces esto hace que obviamente el flujo de información sea muy importante. Entonces, y lo decía Bill Gates, de que la organización tiene que volverse generadora de conocimiento, y este conocimiento no solamente está dado en la documentación, en la digitalización, sino también en aprovechar toda esta experiencia que las personas tienen y estos datos y este conocimiento y esta inteligencia sirve mucho para generar valor a los clientes, ¿no? Entonces, esto cambió mucho, todo cambió, ¿sí? Y pues no es como, o sea, si nos ponemos a analizar lo que son las metodologías ágiles, pues sería material de otro curso, de otro programa, ¿sí? Pero acá podemos mirar que sí, se hacen las cosas diferentes, ¿no? Entonces las personas y la interacción sobre procesos y herramientas son vitales, ¿sí? Hablábamos en ocasiones anteriores del fracaso de los procesos de transformación digital por la resistencia al cambio, pero el problema no era la resistencia al cambio, sino la gestión que se hizo de ese cambio, ¿sí? Entonces, finalmente se tienen dos opciones: o ese cambio se gestiona, esa resistencia al cambio se gestiona, o se reprime, teniendo consecuencias pues tremendas en el mediano y largo plazo, en el sentido de que pues finalmente que no se pueden hacer las cosas. Entonces, ya, y decíamos, esto es de la industria del software. Aquí decía, bueno, como decía alguien, un filósofo, que decía, creo que era la Madre Teresa de Calcuta, que decía, no me muestren la madre llorando, muéstrenme el niño en los brazos, ¿sí? No me la muestre teniendo dolores de parto. Y acá es más importante que documentación extensiva, planes y programas, y el producto. Entonces, por eso avanzó mucho gracias a esta metodología en los últimos años, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque aquí era el software en vez de
la documentación extensiva, ¿sí? Y la orientación al cliente, que ya lo hemos hablado, que es la colaboración con el cliente. Y responder a los cambios en lugar de seguir un plan. O sea, el tema de la planeación estratégica sigue siendo importante en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica pues permite, pues primero responder dos preguntas. Primero, ¿quiénes somos? Y segundo, pues finalmente, ¿en quién nos queremos convertir en el mediano o largo plazo? ¿Sí? Pero ya los planes tácticos y operativos se tienen que hacer porque hay que definir para dónde se va, pero ya no son camisa de fuerza, ya tienen que ser más flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero veíamos en la primera sesión, veíamos el entorno VUCA, volátil, ¿sí? Un entorno que es volátil, es un entorno que es incierto totalmente, ¿sí? Es un entorno que es complejo, ¿sí? Y es un entorno que es ambiguo, ¿sí? Entonces esto es nunca antes en la historia las organizaciones tienen eh, tantas dificultades para interpretar el entorno, ¿no? Entonces, y decíamos también que por eso es importante la transformación digital. Entonces, cambió también y hablábamos de la comunicación pues en la comunicación tradicional no se hace un esfuerzo por comunicarse personalmente. De hecho, el tema de la documentación, sobre todo esos memorandos que son a veces tan fastidiosos y que son tan, ¿sí? Los documentos son muy, mientras que en la comunicación ágil es mejor vernos a la cara, ¿sí? Vernos cara a cara y ahora pues que se está haciendo con el teletrabajo, vernos con la cámara prendida, ¿sí? Ver nuestro lenguaje no verbal, qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, yo diría que esta comunicación tradicional pues sigue existiendo porque obviamente en la organización pues hay que legitimar muchas cosas y hay que, tiene que quedar constancia, tiene que haber documentación, pero que sea ya como por último recurso, ¿no? En el día a día, pues el mercado no da tiempo para que estemos redactando tanto memorando, tantos emails, tantas cosas. Entonces, si se puede hacer cara a cara, es invaluable. Los documentos son muy importantes, grandes volúmenes de reporte y mensajes en la tradicional. Aquí los documentos son muy importantes, pero son concisos, cortos, asertivos y dicen lo esencial. Aquí comenzamos a aplicar el Twitter. 140 caracteres, dígalo en 140 caracteres. Es un esfuerzo, a veces es más difícil decir en pocas palabras las cosas que, que, que hacerlo extensivamente, ¿sí? Las personas deben ir a muchas reuniones, así no sea vital que participen en estas reuniones, ¿sí? Y las reuniones son cortas y solo están presentes las personas que agreguen y se benefician directamente, ¿no? Entonces, eh, tener una agenda llena de reuniones que no aportan valor, pues digamos, uno de los factores de un, eh, eh, de un desgaste emocional, de un desgaste, y ahí viene pues también el tema del burning man, o sea, el hombre quemado, ¿sí? Bueno, son muchas cosas. Entonces, mira, el tema de la transformación digital, estamos hablando de unos temas y habilidades transversales. Estamos hablando de unos temas muy humanos, estamos hablando de procesos de cambio, ¿no? O sea, si nos queremos transformar digitalmente, pues tenemos que volvernos más flexibles, tenemos que volvernos orientados al mercado. Y para estar orientados al mercado, pues tenemos que dar unas respuestas ágiles, como dice el nombre de la metodología del manifiesto ágil. Tenemos que ser ágiles para dar respuestas en el mercado, tenemos que ser eficientes a nuestro interior, ¿no? Entonces ya el tema de las burocracias, de tanta demora en la toma de decisiones,
Y aquí hay elementos como el empowerment que se han venido utilizando cada vez más. Vamos a empoderar a la gente, ¿sí? De hecho, es uno de los elementos de la transformación digital. Vamos a empoderar mucho más a la gente para que tome decisiones y haya una mayor rapidez, ¿no? Yo escuchaba a alguien, a un atleta que decía, el día que yo no entreno, yo no pierdo un día, yo pierdo 2 días. ¿Por qué? Porque es el día que yo dejo de entrenar y el día que está entrenando el competidor. Entonces, es lo mismo en el mercado, ¿no? Entre más nos enredemos internamente en cosas que no aportan valor al asunto y que no hacen que seamos más eficientes en generar valor en el mercado, pues obviamente nos va superando la competencia y nos va dejando de lado, ¿no? Entonces es, eh, es así. Bueno, y acá comenzamos a entrar en un tema importantísimo que es el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo Bach y Douglas Smith definen equipo de trabajo como un grupo pequeño de gente con habilidades complementarias, quienes están comprometidos a un propósito común, metas de rendimiento y enfoque, por lo cual ellos son mutuamente responsables de rendir cuentas, ¿no? De pronto, muchachos, estoy en este momento orientado a la temática y vamos a dar espacio a preguntas por el chat y también vamos a activar audio, entonces en cualquier momento también, ¿sí? Pero no quiero como preguntarles mucho para que avancemos realmente la temática, ¿les parece? Bueno, vale, estamos de acuerdo. Listo. Entonces, sí, tienen que haber esas condiciones. Personas con habilidades complementarias. Personas con habilidades complementarias que están comprometidas, ¿sí? En un propósito común y tienen metas de rendimiento y enfoque, por lo cual ellos son mutuamente responsables de rendir cuentas. Pero entonces, la pregunta es, ¿será que es fácil construir equipos? ¿Sí? Y vamos a mirar las diferentes etapas de un equipo. No lo creo, no creo porque, o sea, ya a veces siempre para mí el deporte es una metáfora muy importante de la vida y a veces uno podría preguntarse, ¿por qué se entrena tanto? ¿Por qué un equipo de fútbol tiene que entrenar todos los días? ¿Tiene que pegarle una pelota? Pues precisamente esto, ¿no? Los equipos se tienen que entrenar y también los equipos empresariales, ¿sí? Es un tema importante porque dejarlo al azar, pues también hace que los resultados de la organización vayan al azar, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Entonces, si hablamos de que en el deporte hay que entrenar, pues también en la vida y en el mundo empresarial con mayor razón, ¿no? Con mayor razón porque igual hay una mayor complejidad, hay una mayor complejidad. Y también estos mismos autores, John Kashenbach y Douglas Smith, también hablan, nos aportan los niveles de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, podemos hablar de que encontramos, hay un grupo de trabajo que está por acá, ¿sí? Hay dos, digamos que dos ejes fundamentales. Uno es el impacto en el rendimiento y la otra es en la efectividad del equipo. Eh, Aquí en el impacto del rendimiento, pues aquí encontramos que hay digamos que un nivel que es el grupo de trabajo. El grupo de trabajo es cada quien se dedica a sus obligaciones y no hay un propósito en común, ¿sí? De hecho, pues se habla de la alineación del equipo, ¿no? ¿Qué es alinear el equipo? Alinear el equipo es, digamos que poner de acuerdo
o poner de acuerdo o no, es digamos que la visión de los resultados de la organización y de su estrategia esté de acuerdo esté de acuerdo o que porque sea entendida o porque el trabajo de cada persona aporte, las personas sepan, primero que estén de acuerdo. Segundo, que a través de su trabajo y las personas sepan que su trabajo diario, cómo está aportando a la estrategia y a los objetivos de la organización, ¿no? Y esta es la metáfora de dos personas que estaban en una construcción y alguien llega y le pregunta a uno de ellos, ¿tú qué estás haciendo? No, yo aquí estoy picando piedra, aquí pues no hay nada más que hacer, no hay trabajo, no hay empleo, ¿sí? Entonces yo estoy en este momento picando piedra, estoy picando piedra y la otra persona le pregunta también, recorre unos metros y una persona pues haciendo la misma labor y le hace la misma pregunta, ¿qué está haciendo usted? Pues la verdad, yo en este momento estoy construyendo una catedral. Esta catedral va a ser importantísima para la ciudad y me siento muy honrado por estar participando en esta obra tan importante, ¿sí? Es eso, es a veces, y no es culpa de la gente, es a veces falta esa gestión, ¿sí? A veces falta esa gestión de por qué es importante mi trabajo en la organización, ¿no? Eh, es algo que se da mucho. Y hablamos por acá, mira que por acá el trabajo, bueno, cada quien se desarrolla, aquí está el grupo de trabajo, ¿no? Cada quien hace lo suyo nomás, ¿no? No me importa sino mis resultados individuales. Pero más abajo está el falso equipo, ¿sí? Y aunque pareciera que trabajan juntos, las personas de este nivel no quieren asumir riesgos reales y continúan trabajando independientemente a pesar de haber unas metas grupales por alcanzar, ¿sí? Entonces, es simplemente por decreto, vamos a hacer el comité tal porque vamos a hacer tal cosa, pero, pero la gente no se compromete. ¿Y por qué? Porque, bueno, les recomiendo mucho el Círculo de Oro. El Círculo de Oro, eh, eh, el Círculo de Oro, y hay un libro que surge de allí que se llama Empieza por el porqué, ¿sí? Simek es el autor, y precisamente dice que siempre hay que empezar con el porqué, ¿sí? Entonces, por eso se da que el ser humano va desde unos comportamientos que son supremamente solidarios, generosos, a unos comportamientos egoístas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué alguien, si en un incendio ve que hay un niño llorando dentro del incendio, va y lo rescata? ¿Sí? Básicamente porque tiene muy claro el por qué, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si algo no tiene sentido para ti, no te vas a comprometer. Si simplemente lo que se hace es, mire, llegó un correo electrónico, usted hace parte del equipo tal, tal y tal, y van a hacer tal cosa, no más. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo podemos gestionar los equipos. ¿Sí? Acá más arribita está el equipo potencial. ¿Sí? Los guía una meta en común, empiezan a trabajar de manera coordinada como una unidad, aún no hay claridad de cómo compartir las responsabilidades, pero es evidente un mayor compromiso, ¿sí? O sea, ya nos guía una meta en común, o sea, se hizo ese trabajo de que la gente encuentre el por qué, ¿sí? Y más adelante vamos subiendo, vamos al equipo real. ¿Sí? Mira que aquí ya estamos como en un nivel medio del impacto, del rendimiento y la efectividad del equipo, ¿no?
Y el equipo real, pues ya que encontramos que el grupo de personas tienen un propósito común y enfoque, además de contar con habilidades complementarias y de compartir responsabilidad en cuentas por los resultados, recordando la definición de equipo, ¿no? Ya que ya cumple con los criterios que habla John Katzenbach y Douglas Smith, que dice que son gente con habilidades complementarias que están comprometidos a un propósito común, o sea, están comprometidos, ese es el primer, digamos, que es la diferencia del falso equipo acá, ¿sí? Eh, y tienen metas de rendimiento y enfoque, por lo cual ellos son mutuamente responsables al rendir cuentas, ¿sí? Y la meta, digamos, de una organización es tener equipos de alto rendimiento, ¿sí? Esta es como la meta última de una organización, tener equipos de alto rendimiento. Hay un compromiso absoluto hacia las metas comunes, pero también entre los integrantes. La comunicación es efectiva, los roles están claros y al igual de la forma como trabajamos. Entonces acá siempre se ha hablado de lo que es el grupo formal y el grupo informal, ¿sí? No solamente hay compromiso, no solamente hay compromiso con las metas, no solamente, sino también hay una cohesión del equipo, ¿sí? Pero no nos quedamos en informal, no nos quedamos en el sentido de reunirnos a celebrar cumpleaños, digamos, a los viernes a tomarse la cerveza, no. Nos quedamos en que estamos comprometidos no solamente con la empresa o con la organización, sino también en el beneficio, en lograr esa meta y apoyar al compañero si tiene dificultades, siempre como las imágenes del trabajo en equipo es que los unos solventan a los otros, ¿sí? Enfatizando de que estamos hablando de habilidades complementarias, no todos somos iguales para todos, ¿sí? Entonces, hay de todo en un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, es vital esta construcción para el tema volvemos al tema de la transformación digital, porque acá, pues es lo que requerimos, o sea, para transformarse en una organización digitalmente tiene que dar unos resultados y estar dándose, ya no aquí no hablamos de procesos largos y de productos, sino ir entregando pues, pequeños productos que a la final pues la sumatoria de eso va generando una cantidad de mejoras y de cambios, ¿sí? Y para ello pues se requiere este nivel de compromiso, ¿no? Entonces, es por eso lo que hablábamos es que esto tiene que ver mucho con lo humano, a pesar de que ahorita vamos a hablar también del departamento de TI y SI, el departamento de tecnologías de la información y los sistemas y de sistemas de información, ¿sí? Y para construir, digamos que el término viene es un anglicismo, construcción de equipos, team building, es importante, es importante. Hay que estar construyendo equipos y para ello pues hay una cantidad de eh, metodologías que va de dinámicas de grupo, coaching, el coaching pues estamos hablando de preguntas poderosas y hay coaching grupal y coaching individual, programación neurolingüística. Bueno, hay una cantidad de técnicas, de metodologías que se utilizan para construir equipo. Pero yo digo que el ser humano es un ser, nosotros los seres humanos estamos en permanente evolución y también tenemos no solamente construirnos como equipo, sino construirnos a nosotros mismos, ¿no? Atrevernos a hacer esa mejor versión
de nosotros. O sea, el tema del equipo, digamos que es cuando se logra ser consciente de que como seres humanos somos individualmente únicos y maravillosos y que y es reconocer también en el otro, reconocer en el otro sus características únicas, sus potencialidades, por lo cual me es complementario a mí y permite que juntos podamos hacer cosas que, que solos no podríamos lograrlas, ¿no? Entonces sí, hay una cantidad para construir equipos, hay una cantidad de actividades continuas para fortalecer los lazos dentro de los integrantes de los equipos y estas son de gran ayuda para que no se pierda el esfuerzo logrado en las etapas iniciales, ¿no? Entonces, seguro en algún momento habrá escuchado el concepto de team building, en español, construcción de equipos. Básicamente es un concepto que engloba este tipo de actividades para mejorar la comunicación, la cohesión y el sentido de pertenencia de los integrantes de los equipos para hacerlos más efectivos. Normalmente son actividades lúdicas o simulaciones de situaciones que permiten desarrollar habilidades en ambientes más relajados que el lugar de trabajo. A veces hay que salir un poco del lugar de trabajo, ¿no? A veces hay que, digamos que a veces, bueno, y en la programación neurolingüística se habla de los anclajes y los anclajes son, digamos, como ante diferentes circunstancias positivas o negativas, son como unos recuerdos que quedan en nuestros sentidos. Entonces, a veces estar en un sitio y estar con unas personas y ante una experiencia que dejó alguna huella, puede ser contraproducente en el momento de querer cambiar eh, ese comportamiento. Entonces, parece que hay que salir un poquito, ¿no? Hay que salir un poquito. Eh, y acá pues es fundamental pues esta parte de, de, de fortalecer la comunicación, entender las obligaciones y, por ejemplo, conocer cómo la transformación digital les puede hacer su trabajo menos difícil, ¿sí? Entonces, estamos hablando de temas, digamos, que son de dirección, estamos hablando de temas de dirección, pero el enfoque es hacia la transformación digital, ¿sí? Los procesos de transformación digital pues son propicios para potenciar la creatividad, también otro elemento fundamental, ¿sí? Entonces mira y hablábamos de las tecnologías de información y comunicación, y uno de los postulados dice es que hay que adaptar las tecnologías de información y comunicación o las tecnologías de información y los sistemas de información para que la organización pueda cumplir con sus objetivos, ¿sí? No es que tanto el software es organizar una cantidad de cosas para poder, no es que el software venga a la medida para todas las organizaciones, ni tampoco, o sea, es una combinación de software, de hardware, ¿sí? Pero para esto se requiere creatividad, porque para ser competitivos en el mercado, pues estamos hablando de innovación, ¿sí? Pero la innovación empieza con la creatividad, ¿sí? Entonces, para poder gestionar esta creatividad, pues hay que, lo que hablábamos ahorita más temprano, fomentar una comunicación abierta, ¿sí? Crear un cerebro creativo. Entonces, hay una cantidad de sesgos y digamos que también con actividades, con metodologías de trabajo, es como sacar un poquito ese cerebro de ese pensamiento, dicen que el pensamiento fuera de la caja, ¿sí? Y formación permanente, ¿no? El tema formativo es vital, y no solamente en creatividad, sino en nuevas tendencias de la industria en las cuales estamos, bueno, cosas que generen
que generen, digamos que nuevas ideas que son como insumos para poder tener esa creatividad, ¿no? Y finalmente esto me va a arrojar un entorno creativo, que son los que ha construido Google, que ha construido Facebook en sus oficinas. De hecho, pues la tendencia es que ya se va a trabajar más desde la casa, pero los entornos creativos también pueden ser virtuales, ¿sí? Entonces, es generar esos entornos creativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Google, pues no hay horarios de trabajo, trabajan por proyectos y algunas veces les dan la posibilidad de trabajar en proyectos diferentes a los que dicen el contrato, ¿sí? O sea, la parte misional que es lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ve la organización como un generador de conocimiento, de soluciones para las problemáticas del mundo. No solamente, ellos no se ven solamente con el mejor buscador, sino también buscando solucionar muchas problemáticas a través de la tecnología. Entonces, y ese es un principio millonario. Si tú estás solucionando problemas del mundo y te pagan por ello, pues, y te pagan bien, pues es un tema ganador, ¿no? Entonces, por eso se fomenta en las organizaciones y hablábamos de los areneros, en los niños de jardín infantil, van y juegan en el arenero y Jeff Bezos dice, en Amazon me gusta que existan los areneros, que existan otros proyectos diferentes, que existan otras opciones diferentes además que hace, eso hace también más enriquecedor el trabajo. Eso hace que la gente se sienta en un nivel de contribución importante. Y hay una cosa también fundamental que es la economía de la pasión. Eh, ¿qué, qué mejor, qué mejor que estar trabajando en lo que a ti te gusta? Y cuando tú estás trabajando en lo que a ti te gusta, el tiempo se te va rápido. eh, bueno, muchas cosas. Se entra en un estado de flow, un estado de flujo que permite que todo vaya fluyendo sin estrés, se logran resultados de una manera más fácil, ¿sí? Y aquí pues vamos a empezar a hablar también de algunas metodologías para esta gestión de la creatividad, ¿sí? Principalmente vamos a tocar lluvia de ideas, que es la más común, ¿sí? Eh, eh, pero también es la más común, pero a veces poco aprovechada por desarrollarse sin un método que permita extraer las ideas de una manera efectiva, ¿no? Entonces, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se asignan unos roles, ¿sí? Luego por lo general, esto es muy tradicional, en un espacio físico o virtual, pues se dan unas herramientas, se dan unos recursos, cartelera, lápices, pero también esto puede ser virtual, se definen los objetivos y también se define un tiempo límite, ¿sí? Y se comienza como a botar ideas, ¿sí? Se desarrollan ideas. Aquí lo más importante es preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, en el coaching se utiliza mucho ahorita, es una metodología que se basa en preguntas poderosas, ¿sí? Preguntas poderosas. Pues nosotros, yo que soy de una generación anterior, pues sufrimos mucho porque de niños nos decían, no pregunte más, ¿sí? Y ahora se incentivan los niños que pregunten, ¿sí? Que pregunten. La pregunta es valiosa y a través de la pregunta se construye mucho. De hecho, pues, biografías como la de Aristóteles Onassis, él se preparaban los procesos de negociación y empezaba como a sacar unas preguntas poderosas que podía utilizar allí y, 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 y las preparaba como si fuera digamos que un ensayo para una actuación.
¿sí? Entonces, de las preguntas surgen ideas, ¿sí? Siempre hay un facilitador que fomenta un estado de preguntas, ¿sí? Se generan unas ideas y todo es válido, ¿sí? Por ejemplo, la investigación que se hizo para un medicamento pues, que era para patologías del corazón, cardíacas, y pues sí paró, pero paró fue otra cosa, y eso es el Viagra, ¿sí? El caso clásico del POSIT, los POSIT que son esos papelitos que les pegamos, que ahorita vimos una diapositiva con POSIT, se utiliza mucho para procesos de creatividad. También lo que se estaba buscando algo diferente y se encontró el POSIT, se encontró el POSIT. Alguien quería con cartón quería construir unas maquetas y estaba pegando el cartón y no le funcionó muy bien, pero luego se dio cuenta que ese tipo de pegante en un papel sí pegaba perfectamente con con la ventaja de que se pegaba, pero no quedaba ni en el sitio donde se pegaba, pues como se podía despegar sin que el papel se desgarrara y tampoco quedaba pues como esa muestra de pegante allí, ¿no? Entonces muchas cosas se han llegado a encontrar porque aquí todo es valioso, ¿no? Pero hay que llegar a un estadio en que la gente se sienta en confianza, ¿sí? Que, que una de las cosas más difíciles es construir una cultura que no sea tóxica en la organización. Si tú estás en el día a día con miedo de intervenir porque piensas de que si hablas, si propones algo, es mal visto, ¿sí? Entonces tiene que haber tiene que haber como un ambiente creativo, ¿no? Lo hablábamos ahorita, ¿sí? Y definir criterios para evaluar, ¿sí? También, ¿no? Todo es valioso, pero debe ser procesado y finalmente sacar lo relevante. Y aquí salen las ideas, ¿no? Aquí salen las ideas. Esta es la tradicional, pero mal utilizada en algunos casos, lluvia de ideas, ¿sí? Eh, la lluvia de ideas se utiliza y vamos a ver una variación de la lluvia de ideas que se llama SCAMPER, ¿sí? Que es un acronismo, ¿sí? Donde se comienza a pensar en nuevas posibilidades. Entonces hay unas acciones y hay unas preguntas, ¿sí? Sustituir cosas, lugares, procedimientos, gente, ideas. Entonces comenzamos a hablar desde las ideas más locas, ¿sí? ¿Qué más puede ser sustituido? ¿Sí? Combinar, ¿sí? Y allí el tema de las combinaciones, pues surgen muchas cosas, ¿no? Combinar es por eso es importante la lectura, por eso es importante, y cuando lo hablábamos de la formación, darle como esa gasolina que es lo que escuchamos, lo que vemos, ¿sí? Porque de ahí surgen ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Steve Jobs, cuando estuvo en la Universidad de Stanford, él estudió caligrafía y encontró muchas formas de tipos de letra y todo este tipo de cosas que se llaman fuentes. Y cuando estaba en Apple, cuando estaba en Apple en sus inicios, cuando estaban en esa competencia permanente entre Bill Gates y Steve Jobs, eh, eh, digamos que uno de los valores agregados que ofreció Apple fue, fue las fuentes, y eso, él le llegó de donde, o sea, todo
nosotros tenemos un cerebro que está, pues digamos que si hay unas etiquetas y que está separado, pero todo funciona, ¿sí? Por eso se habla también, por eso también se habla también los enfoques profesionales y personales en estos procesos es involucrar personas que tengan diferentes enfoques, ¿no? Porque todo esto combinar, ¿no? Y pues adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, personas. ¿Qué otra idea surge de esto? Esto también es facilitadores, esto también es tomando información, ¿sí? Modificar es añadir algo, una idea de producto y transformarlo. Poner en uso, vamos a probarlo. Eliminar, dejar lo que sirve, quitar lo que no sirve. Vamos minimizando, recordando que aquí el concepto del mínimo producto viable es vital, el mínimo producto viable, reordenar, invertir elementos, cambiarlos de roles y todo eso, ¿no? Entonces hablamos de que hay un establecimiento de problema, se hace un planteamiento de las preguntas Scamper y se hace una evaluación de las ideas. Al igual que la lluvia de ideas, pues también se hacen esos mismos procesos de romper el hielo, de generar un ambiente tranquilo, pero, y también como ir con una orientación suficiente, pues finalmente se debe construir algo, ¿no? Porque si no, esto sería simplemente una diversión. Entonces, es un proceso que puede ser placentero, pero a la vez eso no quita de que es muy importante para la organización, ¿sí? Bueno, acá me preguntan, bueno, ahorita voy a dar algunas pautas para la terminación. Muchas gracias por las preguntas que me envían por el chat. ¿Qué debo hacer para terminar el programa? Bueno, ya ahorita en unos momentos eh, eh, ya entramos a... Y esto ha evolucionado y ahorita todos de niños jugamos con el famoso Lego, ¿no? Y pues han creado una metodología que es la Lego Serious Play, donde a través de los muñequitos se establecen roles, se recrean situaciones y de una manera, digamos, más, bueno, de pronto también esto obedece de que algunos somos más kinestésicos en el sentido de las modalidades que es kinestésica, auditiva, visual. Cuando hablamos de kinestésica estamos hablando del tacto, del gusto, ¿sí? Entonces, permite una manera más kinestésica, también con facilitadores, con metodologías, no es jugar con los muñecos, también hacer procesos de innovación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Sí? El facilitador, se define el problema al que se le quiere encontrar solución. El facilitador crea un guión para la reunión. Al ser un proceso totalmente creativo, no se puede saber cuál será el resultado de este, pero sí que existirán resultados y serán los más convenientes para llevar al momento presente. Eh, 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 Se desarrolla la reunión, ¿sí? Se plantea retos, la construcción, hay una creación de un modelo 3D con piezas de Lego que da respuesta a la pregunta planteada. Momento de compartir, hay exposición, explicación del modelo por parte de su creador, de todos sus participantes. Se cierra el reto, se hace reflexión y conclusiones. Finalmente hay una conclusión y plan de acción, ¿sí? Digamos que bueno, tiene muchas ventajas, permite como también como de alguna manera todos tenemos como recuerdos de nuestra niñez y bueno.
Entonces, hasta este momento yo quiero conectar un poquito lo que hemos visto en esta parte de habilidades. Eh, hemos visto el tema de construir equipos de trabajo y también hemos visto cómo podemos gestionar la creatividad, ¿sí? Porque como les decía, esto de la transformación, yo creo que cuando usted se inscribió a este programa de transformación digital pensó, esto es, bueno, vamos a ver cómo digitalizamos, cómo sistematizamos, todo eso. Y realmente la transformación digital es un proceso de cambio humano y también estratégico en la organización. Pero al ser estratégico, también tiene que ver mucho con lo humano, porque nosotros los seres humanos somos los que planteamos la estrategia de la organización. La alta gerencia y yo diría que ya hoy en día es el mercado mismo va diciendo la estrategia y tenemos que ser perceptivos para poderla visionar. Entonces, hasta ahora hemos visto puros elementos, vamos a ver elementos hay un alto contenido de elementos hacia procesos de cambio humano. Ahora nos vamos a meter ahora sí un poquito, nos vamos a meter un poquito ya en esta parte digital, ya como tal, ¿no? Nos vamos a meter en esta parte digital, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de las habilidades digitales. Vamos a hablar de las habilidades digitales. ¿Sí? Eh, y habíamos hablado, yo les quiero contar, habíamos hablado digamos que había una jerarquía que empezaba con datos, en todo lo que hacemos son datos, son datos, son datos, ¿sí? Y acá está el Big Data, que toma todos estos datos y primero los almacena y digamos que también pues hace esa primera filtración de datos, ¿sí? Y luego pues los convierte de alguna manera en información. Y luego viene otra área que se llama el Business Intelligence, o inteligencia de negocios, donde, bueno, ya vamos a relacionar esos datos o esa información ya procesada con nuestro negocio. Y estamos hablando del interno, del externo, y se comienza ya a tener una depuración más de esta información y esto se convierte en conocimiento, ¿sí? Porque ya es mirar ya es mirar qué es lo que aplica para el mercado como para el interior de nuestra organización. Y ya hay un elemento ya más avanzado que es el business analítica o la analítica de negocios, que ya es esta información más depurada todavía se convierte en algo estratégico, tiene relevancia en lo estratégico y que permite tener una sabiduría que permite formular cursos de acción que sean exitosos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar las diferentes habilidades digitales. Entonces, hay una habilidad fundamental muy importante hoy en día que es el trabajo colaborativo y estamos hablando pues, no solamente por la pandemia y no solamente a distancia, sino que como mirábamos ahorita en las metodologías ágiles, estamos hablando casi que ya se convirtió, ya no es, ya es por proyectos, casi que todo se convirtió por proyectos, ¿sí? Yo digo que siguen existiendo las áreas funcionales de la organización, pero todo se convirtió por proyectos. Entonces, este trabajo colaborativo, pues es una competencia importante. Es quizá uno de los más importantes dentro de toda la estrategia, el trabajo colaborativo. Facilitar el desarrollo de formas de trabajo en que varias personas puedan estar en una misma acción o en acciones diferentes, pero con una tarea común, es vital en la transformación digital. Y de hecho, la implantación de nuevas tecnologías ayuda a esto. Y esto se disparó tremendamente con la pandemia, ¿sí? Tuvo un disparador importante y sobre todo cuando hubo el famoso aislamiento, ¿sí? Eso fue un disparador vital porque comenzamos a darnos cuenta
de que la única forma ya de acceder a los otros seres humanos era por herramientas digitales en ese momento. Y ahora pues ya abrimos, ya casi que estamos en un 95%, o diría que 98% de normalidad, ¿sí? De nueva normalidad, pero quedó ya esto instaurado en el mindset, en la forma de pensar de las organizaciones. Entonces, digamos que herramientas como Google Drive, que permite que el trabajo sea colaborativo en un proyecto, vayan avanzando, y el cambio que el proyecto está en línea, y los cambios que van desarrollando los otros compañeros los van viendo, y también otra herramienta importante que es similar es Slack, también permite este trabajo, ¿sí? Y las herramientas como esta que estamos utilizando actualmente, Zoom, Skype que fue, digamos que de las primeras, Google Meet, ¿sí? Permiten que además de que tengamos el trabajo en línea, podamos conectarnos y ir discutiendo e ir haciendo, y a pesar de que no estemos en el mismo lugar, ¿no? A veces no estar en el mismo lugar puede ser, eh, no sé, a veces pienso y es mi opinión personal, que cuando nos reunimos en el mismo lugar a trabajar, terminamos hablando, terminamos comiendo, y creo que el trabajo colaborativo tiene sus ventajas cuando es a distancia, ¿no? Pero también el tema de rayar, de construir, de trabajar con las manos, de ser kinestésico, como lo veían en la metodología, ¿no? Entonces, pero esta es una de las competencias más importantes, eh, que, que, que tiene que construir la organización, ese trabajo colaborativo, ¿sí? Bueno, eh, y pasamos a complementar lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Otro elemento fundamental es la analítica de datos. Y atención, digamos que la analítica de datos y su implementación, en mi concepto, en mi opinión personal, es uno de los objetivos más importantes que tiene la transformación digital, ¿no? Es uno de los objetivos más importantes que tiene la transformación digital. La analítica de datos, este es un concepto que tiende a confundirse entre los cientos de nuevos que se han desarrollado para el estudio de grandes cantidades de datos, ¿no? A grandes rasgos, la transformación digital nos permite aprender, no solo captar una mayor cantidad de datos, ¿sí? Entonces aquí estábamos hablando de que todo lo que hacemos en la interacción con el mundo, hay una gran cantidad de datos, y esto básicamente es el área de especialización del Big Data, ¿sí? Y esto hace que pues, el poder, pues, primero, tenemos que preocuparnos por tener datos, ¿sí? Eh, eh, Tenemos que preocuparnos por tener datos, ¿no? Entonces, debemos aprender cómo funcionan algunas medidas para proteger también los datos de nuestros clientes. Entonces, aquí sale también algo muy importante de que cuando hay muchos datos, pues también puede que haya inseguridad, en el sentido de que los famosos hackers y todo esto, ¿no? Este es el modelo DIKY en inglés, ¿sí? Eso es un acronismo en inglés, que son datos, información, conocimiento y sabiduría, ¿no? El Big Data analiza los datos estructurados y no estructurados, almacena los datos en ficheros distribuidos. Su finalidad es capturar y procesar la información. Aquí, en esta parte, estamos hablando de Big Data, ¿sí? El equipo comercial, el equipo contable, la dirección debe tener acceso a la información, ¿sí? Entonces, hay procesos que toman datos en común, ¿sí? Entonces, es otro
es otro elemento fundamental. Estamos todos siendo clientes y proveedores de datos. Ese es otro elemento fundamental, ¿sí? Y acá, cuando ya esto se convierte en información, pues aquí ya entramos a hablar de el Business Intelligence. Analizar datos ya estructurados, orientados al pasado, almacena los datos en un servidor central, estudia las estadísticas internas y corrige errores operativos, ¿sí? Entonces aquí ya estamos, cuando eso se está volviendo ya información y conocimiento, es porque está operando aquí el Business Intelligence. Y finalmente está Business Analytics o Business o Analítica, analiza los datos ya estructurados enfocados en el futuro. O sea, la predicción es del pasado viene hasta acá, ¿sí? De lo que pasó ya, viene hasta acá en la interacción de la organización con el mundo, que va hacia acá datos, información, conocimiento, pero ya el Business Analytics convierte este pasado, lo convierte en futuro. Estudia tendencias, indicadores macroeconómicos. Trabaja para no cometer errores del pasado, ¿sí? Entonces, ir hacia una mejora continua, ¿sí? Entonces, miramos que de acá a acá es procesar, ¿sí? De información y volverlo a conocimiento es conectar, ¿sí? Que esto es lo que hace el Business Intelligence, ¿sí? Y acá reflexionar, ya entonces lo que hace el Business Analytics, ¿sí? Que ya se vuelve información estratégica que luego se tiene que aplicar en la estrategia que va otra vez hacia el entorno y va volviéndose también un modelo de mejora continua, ¿sí? Esta es la famosa pirámide de la información. Bueno, ¿cómo vamos? Listo. Entonces hablamos también de otra competencia que es la ciberseguridad. La ciberseguridad, debemos aprender cómo funcionan algunas medidas para proteger los datos de nuestros clientes y nuestra empresa. Definir roles, funciones es vital para crear perfiles con ciertos privilegios de manejo de la información. La ciberseguridad o seguridad electrónica es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir la continuidad del negocio. Es diferente a la seguridad electrónica, que se refiere a la capacidad de realizar vigilancia a través de equipos tecnológicos, ¿sí? Bueno, acá pues es básicamente que todo este proceso sin seguridad, pues digamos que puede tener filtraciones, que esta parte estratégica de la organización que está en lo que acabamos de ver, que es la jerarquía de datos, información, conocimiento y sabiduría, es, digamos que el activo más estratégico que puede tener una organización, ¿sí? Entonces, por eso es vital asegurar la ciberseguridad. Es una digamos, de las competencias más importantes que hay que guardar, ¿sí? Entonces bueno, y aquí ya vamos a entrar un poco a lo que es la planificación estratégica del TI y SI, entendiendo TI como la tecnología, la tecnología de la información y SI de los sistemas de información. De hecho, ahora ya no se llama el departamento de sistemas, sino que se llama el departamento TI-SI, ¿sí? Y digamos que la parte misional que tiene este departamento es integrar la tecnología de tal manera que la organización pueda cumplir con sus objetivos y le pueda generar valor a los clientes. Esto de la planeación estratégica del TI y SI no es lo mismo que decir transformación digital, recordando que transformación digital es un proceso de cambio humano,
¿sí? Es un proceso de cambio en mentalidad. Pero si es un elemento obviamente importantísimo en este proceso, ¿sí? Entonces, acá lo decíamos y en la primera unidad trabajamos el índice de madurez digital. Trabajamos el índice de madurez digital, ¿cierto? Y es uno de los puntos importantes de partida, ¿sí? Entonces, conociendo nuestro punto de partida con el diagnóstico de madurez digital, podemos empezar a desarrollar acciones concretas como la planeación de nuestro sistema de información y tecnología. Entonces, cuando utilizamos la palabra software, la herramienta software, la cual fue desarrollado bajo un modelo de Colombia productiva en la unidad 1, podemos observar de que primero nos ubicó en cuál de estos estadios de la madurez digital se encuentra la organización, ¿no? Recordando que algunos, yo creo que les dio principiantes digitales utilizan herramientas digitales, pero no hacen parte de la estrategia, no están integradas en los diferentes procesos. Gestor digital ya hay una mayor implementación y también gestión del cambio digital a través de la organización y pues hay una plena conciencia de lo importante que es o es parte de la estrategia de la organización, pero todavía falta un mayor nivel de maduración. De hecho, faltan herramientas y herramientas que sean más eficientes. Y acá pues estamos en la parte de arriba, ya hay tecnología, digamos que aquí hay muchas empresas que han crecido y que tienen una gran trayectoria y que cuentan con herramientas digitales, pero no han asumido ese riesgo de volverse transformadores digitales. O sea, a nosotros nos ha ido bien como vamos, estamos bien, estamos generando dinero, pero todavía, sí, no queremos como todavía volvernos totalmente digitales, ¿sí? Entonces también es como una decisión estratégica, ¿sí? Y transformador digital son empresas nativas eh, o que han pasado por todos estos estadios, porque vienen de un modelo de negocio tradicional, eh, eh, pero también pueden ser pymes o pueden ser empresas que han hecho este proceso o pueden ser empresas que la mayoría lo son, de hecho, que tienen menos de 10 años y que son nativas porque han nacido en lo digital, ¿sí? Y que generan valor a través de lo digital, ¿no? Entonces estas son las transformables digitales. Entonces, este es el punto de partida. Recuerden cuando hicimos el ejercicio práctico de la unidad 1 de que no solamente nos ubica en cuál de estos cuadrantes estamos, sino también que me da recomendaciones, hay un análisis de porcentaje de avance, ¿sí? Según las respuestas que se dieron. Entonces, este es un insumo importantísimo para el proceso de transformación digital. También tuvimos otro adicional que es el autodiagnóstico de exportador, ¿sí? Entonces, como hablábamos de un modelo de negocio hacia la internacionalización, este diagnóstico exportador también es vital en este sentido. Son dos insumos sobre los cuales se empieza ya esa planeación estratégica del TI. Aquí vuelvo y recuerdo, este es un proceso complejo, este es un proceso que no podemos decir que se hace en todas las organizaciones igual, porque cada organización es diferente, y la recomendación es utilizar los centros de transformación digital, la oferta del Estado, y por qué no pensar en tener asesoría, consultoría, puede ser también con esta oferta o privada, ¿sí? Lo que les digo es que por más buenas intenciones a veces requerimos otra mirada y requerimos otro, entonces esa es la recomendación, ¿sí? Entonces, ya con este punto de partida que son esos dos, pues ya entramos
a este proceso, ¿sí? Entonces, luego de allí, el diagnóstico de madurez digital, la, la planeación de nuestro sistema de información y tecnología, ¿sí? Que aquí lo vemos que son hardware, son software, son comunicaciones, son procesos y modelos de información. Y aquí apunta todo esto hacia la estrategia, generar valor estratégico para la organización. Cuando hablamos de estratégico, lo estratégico es lo que me permite generar valor agregado, lo que permite lograr una diferenciación y poder competir en la organización, ¿no? Entonces, esto es estratégico, ¿sí? Entonces, tiene varias fases. La comprensión estratégica del negocio. Tenemos que saber en qué negocio estamos, ¿sí? Esto no sea, esto igual también es un proceso, es una de las fases de la transformación digital, ¿sí? Entonces, pero tenemos que saber en qué negocio estamos. Recuerden de que había en la primera sesión vimos tres elementos. Uno es la estrategia empresarial, es vital. La otra es la tecnología, ¿no? Entonces, luego viene otra fase que según en qué negocio estamos, y recuerden la unidad 2 que vimos los diferentes modelos de negocio. Viene una fase 2 que es el análisis del sistema de información y sistema de información y tecnología de información, ¿no? Y acá ya viene una formulación estratégica. Y de hecho, pues esto no lo va a hacer, por eso es importante el tema de las tres habilidades que vimos, el tema de generación de equipos, el tema de la creatividad, ¿sí? Y ahora que estamos viendo esta parte de la tecnología, ¿sí? Esto lo hacen las personas, la formulación estratégica, ¿no? Entonces con estas metodologías como lluvia de ideas, Scamper, Legos Play, ¿sí? Se puede llegar a una formulación estratégica, ¿sí? Y luego sí debe haber un plan de implantación, ¿no? Eh, esto es ya entrar ya como ya como volver concreto este tema de la transformación digital. Y este plan de implantación, pues acá también está el modelo de cambio. Aquí está el proceso de cambio de la implantación. No solamente es conectar, ubicar espacialmente, validar, testear, todo eso, no, es también cambiar cambiar la forma de pensar de las personas, personas que han realizado lo mismo durante años y años, ¿sí? De la misma forma, y, y hacer las cosas diferentes no es nada fácil, ¿no? Entonces, eh, eh, es una parte fundamental, ¿sí? Y acá entramos al PETI, que es el plan estratégico, plan estratégico de tecnología e información, ¿sí? Entonces, parte de la situación actual, cómo estamos, recuerden el diagnóstico de madurez digital, ¿sí? Luego viene el modelo de negocios vital, el modelo de negocio, en qué negocio estamos, ¿sí? La estructura de la organización, la arquitectura de la información, ¿sí? El modelo de tecnología de la información tiene que ser acorde al modelo de negocio, ¿sí? Por eso hablábamos del Scamper, también aquí tienen tema que no es solamente lineal y hay que verlo de muchas maneras y hay que construirlo colectivamente. Y modelo de planeación, ¿no? Entonces, ¿la innovación en qué consiste? La innovación consiste en que muchas veces la innovación se da que estamos buscando algo y encontramos algo diferente. Es estar abiertos a encontrar, a tener hallazgos diferentes a los que esperábamos, ¿no? Entonces, diferenciar innovación a creatividad. Cuando nosotros somos innovadores es porque estamos implementando algo que genera una ventaja competitiva en el mercado, ¿sí?
y cómo generamos esa ventaja competitiva, diferenciándonos frente a la competencia, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Bueno, digamos que estas son las habilidades transversales para el proceso de transformación digital. Digamos que tengo algo de nostalgia porque de verdad he disfrutado mucho este programa de formación, he conocido personas maravillosas, he interactuado y bueno, les agradezco mucho el interés en su programa de formación. De nuevo les recuerdo, estamos ya por terminar las actividades, pues estoy muy contento porque muchos aprendices ya han tomado esa decisión bueno, aprendices se les llama de escena, de estudiantes han tomado la decisión de certificarse cumpliendo con sus actividades. Estoy atento siempre a cualquier inquietud, no solamente metodológica, sino también de cómo vamos a terminar el programa. Entonces les agradezco su interés, su atención. Siempre pueden contar conmigo en lo que requieran. Si, digamos, en la organización quieren implementar algo, tienes alguna pregunta fuera de lo académico, fuera de este tiempo, ya sabes, puedes contar conmigo. Y de nuevo, renovar esa invitación a que terminemos las actividades para que muy pronto nos podamos aplicar. Gracias, solamente esa palabra quiero que quede al final. Gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad.